Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Espero que todos se encuentren bien. Esta es la primera clase de administración de empresas dirigidas a telecomunicaciones, en el caso del curso de administración que llevamos a cabo en la carrera de telecomunicaciones, electrónica y telecomunicaciones. Así que este es uno de los primeros videos, espero que puedan sacarle provecho. Mi dirección de correo está en la presentación, por si necesitan algún tipo de información adicional. Este video lo hacemos desde la carrera de electrónica y telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. Bueno, el entorno y la empresa, eso es lo que vamos a tratar el día, o en esta pequeña charla conversatorio, o en esta pequeña charla. Los entornos de la empresa, entorno genérico y específico, entorno económico, luego el entorno económico y la empresa. Ahí hablamos de entorno económico y la estrategia empresarial, el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el entorno económico y la organización de la empresa, el análisis de contingencia. Bien, antes de entrar a todos estos detalles, conversemos, o mejor dicho, les comento el concepto de empresa, que es básicamente una organización con fines de lucro, directamente, ¿no? Se tiene un fin monetario dentro de lo que se quiere lograr. Es un fin monetario netamente, a diferencia de otros tipos de organizaciones que también trabajan en el tema, si se quiere, por ejemplo, de cualquier índole, cualquier rama del conocimiento. Las empresas apuntan a esto, ¿no? A una liquidez económica y a un rédito económico, puntualmente. Em, ¿A cambio de qué? De bienes y servicios. Sí, en el campo de telecomunicaciones, bueno, como en cualquier campo de desarrollo, buscamos entregar al mercado o a nuestros clientes bienes y servicios, que es lo más importante y relevante. Y bueno, todo esto nuevamente llevándonos a dinero, a sacar un rédito económico al respecto. Así que, desde el punto de vista de la economía, una empresa es la encargada de satisfacer las demandas de mercado y para lograr sus objetivos coordina capital y trabajo y hace uso de materiales pasivos, tales como tecnología, materias primas, etcétera. Aquí, bueno, diferentemente del tipo de empresa que nosotros planteemos, acá principalmente vamos a plantear en nuestro campo de estudio, bueno, las telecomunicaciones sobre todo, y también obviamente el tema de electrónica. Y no se olviden que lo que queremos hacer es formar los criterios como para al final poder hacer que nuestras ideas, porque al final todo surge de una idea, que esta idea pueda convertirse en una empresa que genere a través de bienes y servicios un, eh, un resultado monetario para quienes tuvieron la idea. Entonces, independientemente de que las empresas que nosotros vamos a enfocar, que son tecnológicas, bueno, hace uso obviamente de materiales pasivos, aparte del capital y trabajo, tecnología, materias primas y algunas otras cosas más, que las veremos, ¿no? Pero eso como un primer acercamiento al concepto de empresa. El flujo circular de la renta, hay varios actores. He dejado también en el curso un link donde hay un video que explica
el flujo circular de la renta, pero básicamente lo que se busca es, bueno, la interacción entre principalmente dos actores muy importantes de primera instancia. Acá según la gráfica, empresas y, bueno, hogares o usuarios de los servicios, ¿sí? Y las empresas o compañías. Estos dos hacen una interacción constante, si ustedes se dan cuenta. Primero los hogares, eh, a través de su trabajo, a través de el mercado que ellos manejan, hacen un flujo eh, de cosas que se generan hacia las empresas de esta forma. Y en la línea punteada verde, bueno, es el flujo monetario, ¿sí? Eh, es el flujo monetario que se... Bien, como lo decía, hay un flujo inicial desde los hogares hacia las empresas y generalmente con tierra, capital y trabajo. Esto ofrece eh, los hogares, ¿sí? Hacia las empresas. Y en ese flujo, pues bueno, a través pasando del mercado de factores, llega a las empresas como una oferta, ¿sí? Y lo que se obtiene de las empresas, bueno, es la compra de eso, ¿no? A través de salarios, alquileres y beneficios. Es la respuesta que tienen las empresas a lo que ofrece, ¿qué es esto? A través de los hogares. Luego, posteriormente, ah, las empresas, que también son actores obviamente de la economía, ofrecen sus bienes y servicios a través de un mercado de bienes y servicios y los venden principalmente estos hogares, ¿sí? Entonces, bueno, existe este flujo aquí interno, ¿sí? Hay un tercer elemento que acá no está establecido, pero es el Estado o la parte pública, el sector público, llamémosle, el sector público. Vamos a quitar el nombre de Estado y vamos a dejarlo como sector público. Y bueno, ¿qué pasa con el sector público? Es que ah, es alimentado por impuestos. Alimentado por impuestos. El sector público es alimentado de impuestos tanto de la parte de empresas como de los hogares, ¿sí? Y el sector público debe devolver esos impuestos en gasto público. Y el gasto público es lo que conocemos como obras, salud, sueldos de la parte que hace funcionar el aparataje administrativo del Estado como tal, es decir, el gobierno, ¿no? Bueno, eso por el flujo circular, como les digo, hay un link que lo pueden entrar más a detalle de este estudio, pero es un flujo que entre los actores, empresas, hogares o consumidores y el sector público, la relación que existe entre ellos. Ahora vamos a conocer el entorno de empresas, el concepto de entorno, el conjunto de hechos y factores externos a la empresa. Ojo aquí con eh, con esto de acá que dice factores externos a la empresa relevantes para ella. Y acá debemos que cuestionarnos cuáles son esos factores externos
que en nuestro campo de empresas de tecnología o de telecomunicaciones o de electrónica y los campos aledaños a ella. No podemos obviamente limitarnos a eso, pero nosotros, bueno, estudiamos para el tema de telecomunicaciones, pero tenemos también la posibilidad de ampliar nuestros conceptos desde la parte de conceptos básicos de ingeniería que nos permitirían en un momento dirigir con mucho criterio tal vez empresas que estén por la misma línea o cercanas a ella, por ejemplo. Y estos factores externos que son relevantes a la empresa, con los que interacciona y sobre los que puede influir, pero no controlar. Ojo, puede influir, pero no controla a la empresa. Que se concreta en un conjunto de normas y relaciones establecidas que condicionan su actividad. Y acá también hacemos una pausa para ponernos de pronto en un ejemplo de un ISP que tenga un acceso inalámbrico. Esa va a ser eh, nuestra referencia, ¿no? Un ISP con acceso inalámbrico. Hay un trabajo que yo les envié de pronto que se hable de los factores externos que podrían eh, influir, pero no controlar el sector de las telecomunicaciones, porque acá es claro el concepto, ¿no? Pueden influir, pero no controlar. Dentro de estos factores, hay en nuestra regulación del país, bueno, mejor dicho, uno de los factores que yo considero es obviamente el tema de regulación. Más adelante vamos a ver qué son los factores legales y de ahí nos vamos a dar cuenta. De pronto cuando lleguemos a eso vamos a hacer un poco más de análisis. Mientras tanto, bueno, entender el concepto de entorno, que son factores que pueden influir pero no controlar las empresas. El entorno genérico engloba los factores que reflejan las grandes tendencias eh, de la realidad exterior de la empresa. Y también tenemos un entorno específico, los factores del sector en los que opera cada empresa y por lo tanto inciden directa e inmediatamente. Esto es muy importante hacer esta diferenciación entre entorno genérico y un entorno específico. El entorno genérico, eh, factores que reflejan las grandes tendencias de la realidad exterior. Realidad exterior. Factores más alejados de la empresa sobre la capacidad de influir es mínima. La capacidad de influir es mínima. A diferencia de el entorno específico en el que opera cada empresa y por lo tanto incide directamente e inmediatamente en las empresas. Son factores más cercanos. ¿Sí? Entonces hay que hacer una diferenciación entre factores genéricos o factores o entorno genérico y el entorno específico que está ligado a los factores que inciden directa e inmediatamente. ¿Sí? Ojo con esas dos diferenciaciones. Factores o fuerzas del exterior de la empresa que influyen en su comportamiento, su sistema socioeconómico, está ligado a un entorno, como hemos dicho, genérico y específico. Y el éxito de la empresa, bueno, está eh, supeditada a eso, a esas relaciones con el exterior, a esa capacidad, si es que existen estos tipos de factores operando em, muy, de manera muy directa, ¿no? Y la capacidad de influir en ese entorno y la capacidad de adaptarse a ese entorno. Yo voy a poner algunos ejemplos un poco más adelante, pero quisiera adelantarme a estos factores legales, porque si bien es cierto acá, en el entorno genérico, en el macroentorno, que no es el específico, operan estos que estamos viendo en la gráfica, que es el político legal, obviamente porque el entorno político de un país o de un mercado puede influir eh, eh, a nivel global. De hecho, miren lo que pasó recién con el tema de petróleo.
si tú tienes una empresa de tecnología, no es un entorno específico de tu empresa, pero es un entorno genérico, que sería político, bueno, acá aplica político legal, aplica también para el tema ah, político legal, el tema económico. En el sociocultural y en el tecnológico no creo que nos afecte tanto lo que pueda pasar, digamos, con el ejemplo que les estoy dando, pero, pero sí en el político, legal, económico, lo que sucedió con la baja de petróleo, por ejemplo, o lo que sucede cuando baja el petróleo. Entonces, con esos conceptos iniciales, vamos a los factores legales, que son, ojo, del entorno genérico. Aquí voy a hacer una pausa porque todas las empresas, ah, sí, bueno, todas las empresas tienen una estructura organizacional, sean empresas públicas, privadas, entes públicos, privados, tienen una organización. En nuestro país, la ley orgánica de telecomunicaciones expedida en el año 2015, en febrero del 2015, cambió mucho la estructura que venía dándose antes de esto, ¿no? Antes teníamos varios órganos eh, o varias entidades adscritas al Ministerio de Telecomunicaciones que hacía la parte de regulación, la parte de control, la parte de ejecución, la parte también de regulación, claro, generar la normativa, la parte que ejecutaba esta normativa y la parte que controlaba. Era Conatel, Senatel y Supertel. Bueno, eso cambió a partir del 2015 con la aparición del Arcotel, ¿sí? Entonces la nueva ley orgánica crea una agencia de regulación y control para controlar el manejo de todo el espectro radioeléctrico y los servicios de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces la anterior Supertel, bueno, dejó de funcionar. Eh, Obviamente la parte de la ley orgánica de telecomunicaciones tiene un componente de mercado que lo vamos a revisar cuando consideremos necesario. Y un poco habla también del tema de monopolios, que lo iremos viendo un poco más adelante, entre toda la temática que aborda la ley orgánica de telecomunicaciones. Volviendo a la parte estructural, si se quiere, por ejemplo, bueno, uno de el órgano principal en este minuto en el país en el tema de telecomunicaciones es el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, y tiene varios medios, o tiene varios entes o entidades adscritas y relacionadas. Tiene 6 entidades adscritas, que son, bueno, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, el Registro Civil, la Arcotel, que es la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, está Correos de Ecuador, está CNT, y la Agencia de Regulación y Control Postal también. Entonces, bueno, voy al tema de que todo se tiene una organización, ¿sí? Y todo esto surge de quién regula las telecomunicaciones en el Ecuador. Acá ve, bueno, principalmente el ministerio, con las entidades adscritas que funcionan con él. Dentro de la organización, obviamente, del Ministerio de Telecomunicaciones, según la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, está publicado, ustedes lo pueden verificar en la página del ministerio, la estructura organizativa interna que tiene cada una, ¿no? Direcciones de auditorías, de comunicación, jurídicos, eh, subsecretarías, y también está escrito o pegado a esto el Subministerio de Tecnologías, Información y Comunicación, con sus secretarías de tecnologías, asuntos postales, inclusión digital, bueno, algunas otras. Es decir, todos tienen una estructura. Si ustedes entran a revisar también eh, la estructura organizacional, es fundamental para una empresa.
saber cómo está estructurado. Funciona para todo, desde una pequeña empresa hasta una gran empresa, sea pública o privada. Si hablamos, por ejemplo, del Arcotel, a la interna también tiene su organización a través de direcciones, coordinaciones técnicas. Existen, bueno, básicamente hay una dirección ejecutiva. Bueno, está sobre todo un directorio en Arcotel, luego tenemos una dirección ejecutiva y esta está adscritas tres coordinaciones. Es una coordinación técnica de regulación, una coordinación técnica de títulos habilitantes y una coordinación técnica de control. Así que lo pueden chequear ahí en las páginas informativas de cada una. Y un poco lo que les decía del sector de las telecomunicaciones, anteriormente tenía una organización, pero que bueno, dejó de funcionar así desde el 2015, básicamente. Entonces, obviamente, toda esta organización y toda esta regulación que en nuestro país, un poco como lo expliqué, funciona, tiene que ver y está ligada a estos factores genéricos. Los factores legales son referentes a todo lo que implica una posición de poder en nuestra sociedad, en los diferentes niveles, eh, Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales que tendrán una repercusión económica, situación política. Obviamente, nosotros pongámonos en el caso puntual, estamos en mayo del 2020 con un lockdown o con una cuarentena desde el mes de marzo. ¿Y qué es lo que ha sucedido con muchas de las empresas? O mejor dicho, todo lo que ha pasado en este tiempo es digno de análisis. Todas las nuevas actividades, o no las nuevas, porque ya venían hace tiempo el tema del teletrabajo, teleeducación, eh, el entretenimiento, todo ha sido volcado hacia las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son en este punto algo muy importante que está haciendo mover absolutamente todo lo que implica. Y obviamente estos factores, la situación política con la que vivimos, de una u otra forma altera el normal funcionamiento de las empresas. La política económica, el tema de lo que hablábamos, la inclusión del sector público en el tema de impuestos, concesiones, concesiones económicas me refiero, la legislación económica administrativa, la fiscalización, la fiscalidad, perdón, las normas fiscales, las normas laborales. Ahora se emitieron nuevas o ajustes a la normativa laboral. No olviden que uno, en lo que veíamos en el flujo inicial, obviamente la empresa así tiene una relación directa con los usuarios o con los hogares. Los hogares son proveedores de las empresas y uno de lo que provee es la mano de obra y la capacidad técnico-científica también al servicio de las empresas. ¿Sí? Entonces, bueno, eso por ese lado. Eso en los factores legales, ¿no? ¿Cómo puede influir? Volviendo a nuestro ejemplo de un ISP inalámbrico, bueno, tendríamos que hacer un análisis de todos estos factores. Eso lo vamos a trabajar también. Luego tenemos los factores socioculturales, hablando de un tema genérico, ¿no? Son relativos a los aspectos y modelos culturales, así como a las características demográficas de una sociedad. Y aquí es muy importante, recién nosotros hicimos un análisis a las áreas rurales. Eso también tendremos tiempo de conversar en un momento. ¿Cómo, cómo operan las empresas de telecomunicaciones o las telecomunicaciones en general en el campo rural y en el campo urbano? ¿Son iguales? ¿Son desiguales? ¿Existe una diferencia? ¿Es marcada o no? Deberíamos analizarlo y vamos a ver que obviamente hay una gran diferencia. Las áreas rurales son las menos favorecidas, no solo en el tema de telecomunicaciones, al menos en nuestro país, sino en muchos otros aspectos de cobertura. No olvidemos que la parte de telecomunicaciones tiene aquí un componente privado y un componente público. En nuestro país
tenemos únicamente una empresa de telecomunicaciones pública y algunas otras privadas. Entonces, las realidades son distintas en ambos aspectos, y traigo porque estábamos hablando de aspectos socioculturales y, perdón, aspectos demográficos. Los aspectos demográficos te definen edad, a quién quieres vender el producto, la ubicación, a dónde quieres llegar. Por eso hablaba del tema rural y urbano. Acá dentro de estos componentes tenemos, bueno, básicamente el mercado de trabajo, índice de conflictividad social, sindicatos, grupos sociales, étnicos y religiosos, y un par más, ¿no? De los aspectos que pueden generar, influir en el tema empresarial. Uh, Bien, eso en torno a los factores socioculturales. Los factores tecnológicos, obviamente, en nuestro campo de acción, creo que influyen y de una manera muy importante. Son los derivados de los avances científicos y estimulados por las consecuencias económicas favorables del empleo de la tecnología como instrumento para competir. Y en nuestro campo, obviamente, los avances tecnológicos están a la orden del día, a la orden del día. Tenemos diariamente en varios de los aspectos, si hablamos de telecomunicaciones, estudios, investigación constante, como muchos campos de la ciencia, pero que permiten seguir evolucionando hacia mayor capacidad de los sistemas, mayor capacidad de tráfico, menor consumo de recursos, ya sea a nivel de equipamiento, ya sea a nivel de espectro, a nivel energético, esa eficiencia energética. Obviamente todo está enfocado hacia eso, mayor capacidad, menor consumo de recursos. Así que bueno, los factores tecnológicos, obviamente la política y presupuesto de investigación y desarrollo. Y aquí es importante este punto. En el Ecuador, ¿cuál es esa política y presupuesto para investigación y desarrollo? Deberíamos conocerla y ver si se aplica o no. Eso lo podemos encontrar en la Constitución de la República. Así que les dejo también para que lo puedan investigar y podamos conversar al respecto. Procesos y métodos productivos. Y perdón, volviendo al tema de investigación y desarrollo investigación y desarrollo en universidades, que es lo que es muy importante, y ver la Ley Orgánica de Educación Superior también establece porcentajes, ¿sí? Pero ahora viene la situación, viene de la siguiente forma. Una cosa es que las cosas estén establecidas, pero la otra cosa es que se cumplan a través de las autoridades, ya sean gubernamentales o, por ejemplo, en este caso de universidades, porque las universidades son las llamadas a desarrollar esta investigación y desarrollo. Obviamente que en países desarrollados eh, se hacen alianzas con universidades para poder desarrollar este tipo de, de, de investigación y desarrollo. Y yo le sumaría investigación, desarrollo e innovación. Las grandes empresas, hablo por ejemplo de Huawei en nuestro campo, tienen alianzas con grandes universidades que inyectan o reciben la inyección económica de estas empresas para poder trabajar o desarrollar tecnología. Resolver los problemas que tienen en la empresa. Así es como funciona, digamos, o como debería funcionar. Huawei, por ejemplo, a través de una dirección de investigación en Europa, desarrolla múltiples estudios sobre, por ejemplo, láseres para trabajar sobre fibra óptica o para trabajar en medios no guiados de comunicaciones ópticas. Es un ejemplo. Pero los requerimientos que tiene la empresa en su diario desarrollo y oferta de servicios y productos los resuelve la academia. De ahí la importancia de poder
o de cumplir los porcentajes que deben estar destinados para esto. Es otro punto importante que debemos analizarlo y tomarlo en cuenta. Los procesos y métodos productivos, las nuevas tecnologías. En los procesos y métodos productivos, el tema de la mejora a través de estos factores tecnológicos. Y aquí viene otro gran campo de acción o de estudio que me imagino que muchos de ustedes lo han escuchado, que es la industria 4.0, que estamos a puertas de eso. Ahora un poco, a ver, ahora lo que pasó, yo creo que tenemos que tener en cuenta, hablando de un post-COVID-19, cuando toda la inversión que se han hecho justamente en investigación, desarrollo, innovación, tiene que en algún momento poder resurgir o poder flotar, poder salir a flote. Y esta oportunidad es la industria 4.0 que ya venía en desarrollo, pero que ahora se ha, puede explotar de una manera más grande y con una mayor oportunidad. Conocimientos científicos y tecnológicos, infraestructura científica y tecnológica. Es que hay muchas cosas para poderlas tomar en cuenta. Factores económicos, obviamente. Siempre que yo he consultado sobre todo a los estudiantes, ¿cuáles son las limitantes que uno tiene o que tú tienes para poder pasar de tu idea a hacerla un emprendimiento y un posterior, sí, un emprendimiento, ¿no? Con la capacidad de generar ganancias? Y siempre se habla de los factores económicos, y son los que afectan las relaciones de producción, distribución y consumo de una empresa. Es decir, eh, afectan en la capacidad de poder ingresar al mercado, a ese intercambio de bienes y servicios, a la forma en que la sociedad usa los recursos, ¿no? ¿Cuáles son los factores económicos? La inflación, tasa de desempleo, política fiscal, política monetaria, recursos energéticos, política industrial, los ciclos económicos. Esos son los principales. Le sumaríamos algunos más: riesgo país, que tiene que ver con la inversión extranjera. Pero estos factores son los que nos dan problemas, sobre todo. Estamos simplemente enumerándolos. Ah, algunos conceptos adicionales de las dimensiones del entorno, como complejidad, volatilidad, incertidumbre. ¿Sí? Otros dos conceptos más es la diversidad y la hostilidad, cada uno con su correspondiente criterio de incluir las empresas al mercado, o variables que permiten caracterizar el entorno de la empresa. ¿Sí? El entorno específico es ya puntualmente el que afecta directamente a las empresas. Está formado por aquel conjunto de factores que afectan a la empresa de forma directa en función del sector en el que actúa. No se olviden, nosotros estamos enfocándonos en el sector de telecomunicaciones o empresas tecnológicas. La empresa debe observar atentamente la evolución de su sector para así conocer los cambios que se están produciendo en las fuerzas competitivas del mismo y la presión competitiva existente. Sí, ya vamos a ver cuáles pueden ser dentro del entorno específico. Y aquí yo planteo qué factores afectan el sector de las telecomunicaciones. Quisiera que cada uno lo investigue y lo pueda hablar. Pero algo puntual, doy un ejemplo de qué factores pueden afectar. La competencia. Si ustedes están en un ISP de acceso inalámbrico, bueno, una de las primeras cosas que tenemos que ver es cómo está el mercado, quién tiene copado el mercado, cuáles son las estrategias para poder entrar a competir. Me preguntaba por qué, o mejor dicho, por qué elegí como un ejemplo general de esta presentación a los ISPs, porque como les decía, producto de las investigaciones que se han hecho, la parte rural es de las más afectadas, el tema de penetración de banda, penetración de servicios digitales, sobre todo de Internet. Y nosotros desde la parte urbana a veces lo vemos como que los problemas están solucionados. Según las últimas encuestas que se han hecho a nivel de estudiantes de la universidad, por ejemplo, podemos ver que el acceso bordea
entre el 80 al 84%. Pero si nos vamos a la parte rural, los resultados son muy diferentes. Es donde las empresas ni siquiera, eh, las tecnologías completas ni siquiera ingresan, no tienen fibra óptica, bueno, utilizan RF muchas de las veces, en la mayoría de casos. La empresa estatal cubre una parte de la demanda. No toda existen a través del gobierno nacional eh, unos centros, telecentros, para poder acercar a la gente, pero por otro lado existe también el tema de analfabetismo digital que impide que eso se pueda realizar. Bien, el entorno económico, los factores que afectan al sector de las telecomunicaciones, estábamos comentándolo, ¿no? Eh, el entorno económico y la estrategia empresarial, y algo muy importante que es el análisis FODA en todo esto. Es un tipo de análisis de carácter estratégico que pretende establecer los puntos fuertes, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de una organización. Hace un momento hablaba de que, bueno, de los ISPs y también habrá que hacer desde cada uno un análisis de la información, en base a la información que tengamos, un análisis de varias empresas propuestas, al menos en el sector público y privado de las telecomunicaciones en nuestro país. Eh, Dentro de este análisis FODA, los puntos débiles o debilidades se analizarán. Son los aspectos internos que suponen una desventaja, obviamente. Las fortalezas suponen una ventaja. Las amenazas que se deben afrontar. El tema de las oportunidades y su aprovechamiento. Todo eso se realiza en este análisis FODA. Bueno, en inglés es análisis SWOT para que también tengan mayor información y puedan acceder a ella. Este es un ejemplo del sector de las telecomunicaciones. Como fortalezas, el número de suscriptores por mes, las regulaciones industriales, las liberaciones. Bueno, la desregularización de la empresa, de la industria y la liberación. Ese es otro gran tema para poderlo hablar. Y actualmente ver cómo funcionan en nuestro país el tema de la desregularización y la liberación, que básicamente, si nosotros lo vemos rápidamente, no existe. Miren que por el tema ahora del virus COVID, no ha habido gran noticia, al menos de desregularización y liberalización, para poder por lo menos llegar a esos sectores que mencionaba hace un momento, el tema de los sectores rurales. No hemos tenido el incremento de competencia o de competición, que el mercado se fortalezca, la disminución de tarifas, ¿sí? Las debilidades pueden ser la falta de infraestructura, miren, aquí en áreas semirurales y rurales. El espectro limitado, la disponibilidad de espectro limitado, interconexión, y en eso también hay mucho investigación y desarrollo para poder eh, manejar de mejor manera el espectro radioeléctrico. Las oportunidades está en el tema de densidad rural. Miren que según este dato aquí de este ejemplo, la densidad, o bueno, la penetración es menor al 13%. Valores agregados al servicio, valores de servicio agregado, la inclusión de nuevas tecnologías, un 5G a puertas, esa puede ser una oportunidad. Las amenazas, altas barreras para salir del negocio, el número de operadores e incrementos
por ciclo, más competencia. Bueno, ese es un ejemplo que les puede servir también para sus trabajos. Estrategias FODA. Existen básicamente 4 estrategias. Una ofensiva, que es la que busca estrategias que utilizan las fortalezas para maximizar las oportunidades. La 2, que es la de reorientación, que es la de minimizar las debilidades aprovechando las oportunidades. La tercera es una defensiva, que es utilizar las fortalezas para minimizar las amenazas. Y la cuarta es una de supervivencia, que es minimizar las debilidades y evitar las amenazas. Varias estrategias. Este es un ejemplo que también les dejo para que lo revisen. No es una empresa de tecnología, pero es una empresa grande mundial y que de pronto les pueda dar luces sobre estos conceptos. El entorno económico, la organización de la empresa, análisis de contingencia. En cualquier actividad, los resultados dependen del entorno en el que se desarrolla, la estrategia que se propone y la organización para llevarlos a cabo. Los cambios del entorno deberían llevar a cambios de estrategia y organización. Es un poco la adaptación que veíamos en los factores, adaptarse a esos factores. Hay una máxima que dice que sobrevive el que se adapta, ¿no? No es el más fuerte necesariamente, sino el que puede adaptarse a los cambios. El valor de una estrategia depende de su funcionamiento en el entorno en que actúa y de la organización en la que está tratando de ponerla en práctica. El valor de una organización depende de su adaptación al entorno y a la estrategia que se ha definido, como le habíamos dicho. La mejor forma de adaptarse a los cambios del entorno es disponer de una organización flexible, una estructura organizacional flexible, con capital y trabajo flexible, con perfiles pertinentes que puedan acoplarse a esos cambios. Esa es una de las de la manera de sobrevivir a los cambios que pueden darse, ¿sí? Y la clave es el encaje entre entorno, estrategia y organización. No existe una manera de organizarse que sea la óptima en cualquier circunstancia, sino que obviamente es producto de esta flexibilidad. Entornos cambiantes exigen organizaciones flexibles. ¿Qué significa tener una organización o una compañía flexible que sean ligeras, planas, descentralizadas? Eso es, bueno, parte de la primera parte del curso introductorio. Espero que haya servido los conceptos y cualquier duda hacerla a mi correo. Saludos a todos.